Saludos y bienvenidos a esta transmisión especial hoy desde Expo Salud de la Cámara de Comercio del Sur, en directo desde el atrio central de Plaza del Caribe en Ponce, y hemos estado conversando con distintos profesionales y especialistas sobre los temas principales de salud que aquejan a nuestra población, temas que todos ya debemos ir conociendo porque en algún momento algunas de estas condiciones nos puede tocar, y además porque la población afortunadamente, ¿verdad?, vivimos más, y eso nos hace también más propensos a poder adquirir o tener o desarrollar algunas de estas condiciones. Tengo el placer de estar conversando ahora con el doctor Rafael Santini Domínguez, quien es cirujano vascular del Centro Médico Episcopal San Lucas acá en Ponce. ¿Cómo se encuentra, doctor? Me encuentro muy bien, gracias por la invitación a Mayra y a PH Latam. Claro, y quiero hacer hincapié en un agradecimiento especial al doctor y su familia, porque estuvo operando hasta hace pocas horas, hasta hace un ratito, o sea que es un doctor muy activo, que además saca de su tiempo, su valioso tiempo, para orientar al público y también a médicos primarios en este esfuerzo, ¿verdad?, por lograr que mejore la salud de nuestro querido Puerto Rico. Así que muchísimas gracias a nombre de PH Latam y también de la Cámara de Comercio del Sur. Quería que habláramos sobre la enfermedad periférica arterial o arterial periférica, pero habría que definir qué es eso, porque todos tenemos corazón. Si estamos vivos es porque nuestro corazón late, pero ¿qué enfermedad es esa y cómo nos afecta? La enfermedad periferoarterial, ¿verdad?, por sus siglas en inglés PAD, es una enfermedad súper común y es una enfermedad que afecta los vasos sanguíneos de las extremidades, principalmente como las piernas y los brazos, principalmente las piernas. Y prácticamente lo que quiere decir es que se forman unas placas en las arterias y estas placas van bloqueando el flujo sanguíneo hasta un momento que pueden causar úlceras, gangrena y terminar en pacientes con amputaciones mayores. Wow, ¿eso cómo se va manifestando? ¿Son como una protuberancia en esas venas? Mucha gente le llama las venas mariposa. Esto ya son las arterias. A veces los pacientes se confunden un poquito, confunden las venas con las arterias, pero las arterias son las que van del corazón hacia las piernas. Claro, Y son que las no las estamos viendo a No flor las de vas a piel. ver, no las vas a ver. Y el problema con la enfermedad periferoarterial es que es una enfermedad usualmente silenciosa. Y cuando presenta ya con unos síntomas que usualmente son severos y son un hallazgo de que tus piernas están a riesgo. Wow, y quizás bastante adelantada la enfermedad. Sí, señora. Wow, si es silenciosa en un principio, ¿cómo se manifiesta cuando ya hay casi un nivel de alarma? Cuando usualmente algunos de los síntomas o signos usuales, ¿verdad?, cuando hacemos la examinación física podemos ver pacientes que pierden el cabello, el vello de las piernas. Puedes ver una piel que se ve brillosa, enferma. No encuentras pulsos palpables. Cuando le tocas los pies no sientes las arterias latir. Ya en cuanto a los síntomas, uno de los síntomas leves, que es de los principales, más comunes, es la claudicación, que es dolor en las batatas al caminar. Luego, cuando va avanzando, el paciente puede desarrollar dolor al descanso, úlceras y gangrena, que ya son los síntomas más avanzados, y ya cuando tú llegas a este punto, quiere decir que tus piernas están a riesgo y hay que actuar rápido porque si no vas a terminar amputado. Wow, eso también apunta a que ese paciente tiene otras condiciones crónicas. Sí. La enfermedad de las arterias de las piernas, sabemos que todas las arterias están conectadas, ¿verdad? Y esto es como una autopista con diferentes calles, y si las arterias de tus piernas están enfermas, hay una posibilidad bien alta que tengas enfermedad del corazón, de las arterias del corazón, que tengas enfermedad de las arterias carotidias también. Al igual, la mayoría de estos pacientes tienen comorbilidades, ¿verdad? Tienen otras condiciones que los afectan, como es la diabetes, que en nuestra población es más de un 80% de los pacientes que vemos en la oficina. Presión alta, son fumadores o exfumadores, la obesidad, el colesterol elevado, los triglicéridos, todo esto son factores de riesgo que te ponen a riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Y hay alguna relación con demencia? Porque me menciona las venas carótidas. Sí, en muchas ocasiones, cuando tú tienes enfermedad de las arterias del cuello, ¿verdad?, con placas de grasa, y estas plaquitas empiezan a romperse y se van al cerebro, van afectando el cerebro tanto que lo van dañando hasta que el paciente puede desarrollar lo que se conoce como una demencia vascular.
Usted mencionó ahorita cómo ese examen físico de medir la presión, pues quería preguntarle sobre ese examen del índice tobillo-brazo. Sí. ¿Qué están midiendo y por qué es importante que se realice? Ok, aquí viene el rol del médico primario. Esto es un estudio de cernimiento. Cernimiento es un estudio que se hace para hacer un diagnóstico a tiempo, comenzar el manejo médico y evitar las complicaciones serias de la ¿Y en enfermedad. qué momento debe hacerlo el médico? ¿Con todos los pacientes? No se recomienda que se haga en la población general, pero sí se recomienda en que se haga en pacientes diabéticos de más de 50 años o en cualquier paciente con más de 65 años. Este estudio lo que va a hacer es como medir la presión, cuando te miden la presión del brazo, pero te miden la presión del tobillo y prácticamente están viendo cuánta circulación llega al pie. Si hay arterias tapadas o estrechas, vas a ver una disminución en circulación y con eso tú puedes hacer un diagnóstico de PAD. ¿Lo están haciendo los médicos primarios? Sí, yo diría ¿verdad? Los médicos primarios de nuestra isla sabemos que hay una deficiencia de médicos especialistas, incluyendo cirujanos vasculares, y el rol del médico primario es esencial en hacer estudios de cernimiento, un diagnóstico a tiempo y comenzar la terapia para evitar las complicaciones a largo plazo. Y me parece que los médicos primarios hacen excelente labor y esa es una de las razones por las cuales nuestras clínicas están llenas, porque hacen el diagnóstico a tiempo y nos los envían a nosotros. Pues qué bueno que se esté funcionando, pero si algún paciente de 65 años o más, doctor, 65 años o más. visita a su médico primario y hace tiempo que no le hacen esa... Chequeíto. ¿Cómo se llama? Se llama un índice de brazo-tobillo. Pues se lo solicita a su médico primario, que saca el tiempo para hacerlo y ahí se detectan esas condiciones, sobre todo tempranamente. ¿Cuál es el tratamiento quizás inicial o general, universal para eso? Cuando se hace el diagnóstico, digamos en un paciente sin síntomas, y se hace un diagnóstico, le hiciste un índice de brazo-tobillo y salió anormal disminuido, lo normal es 1, menos de 1 es anormal. Se supone que el paciente se comience en un antiplaquetario, como es una aspirina o un Plavix, y en una estatina, que es un medicamento que se utiliza para corregir el colesterol. Estos dos medicamentos juntos se conocen que en esta población disminuyen los riesgos de eventos cardiovasculares. O sea, disminuye el riesgo que le dé un infarto cardíaco, que le dé un derrame o que pierda las piernas. Solamente el efecto o el beneficio no es solamente para las piernas, sino que es para el corazón y para las carótidas. ¿Cuánta es la mortalidad de la persona que tenga esta condición? Pues mira, eso depende de cuán avanzada. Por ejemplo, si el paciente tiene dolor al caminar, la mortalidad es extremadamente baja porque esto prácticamente es un síntoma que afecta a tu diario vivir. Tus piernas no están en riesgo a este punto. Ya cuando tú desarrollas dolor al descanso, gangrena o úlceras, sí se conoce que el paciente tiene un riesgo de mortalidad por eventos cardiovasculares más elevados que cualquier persona saludable. Si el paciente termina con gangrena o úlcera y pierde la pierna, se conoce que la mortalidad puede ser de un 20 a un 40% durante el primer año. O sea que casi la mitad de estos pacientes podrían fallecer si terminan con una amputación. Y esa es la importancia de tratar de evitar de llegar a ese punto. De llegar a ese punto, Sí. Y la importancia también de la intervención de ese médico primario y quizás del cardiólogo primario, sí, que es el que va a iniciar ese tratamiento que usted recomienda. Sí. Tratamiento médico. Para manejar la condición. Exacto. Usualmente cuando es asintomático es tratamiento médico. Ya cuando el paciente, por ejemplo, desarrolla una úlcera, una gangrena o dolor al descanso, se recomienda una intervención vascular. Ahí es que entramos nosotros como cirujanos vasculares. Y usualmente se hace lo que se conoce como un cateterismo de la pierna, un angiograma, buscando restablecer el flujo sanguíneo y mejorar los síntomas, ¿verdad? Que la úlcera sane, que la gangrena, si el dedito hay que cortarlo, que sane la amputación, para evitar que el paciente termine perdiendo la pierna. Usted mencionó ya un tratamiento farmacológico, pero sí, ¿cuáles quizás son esas terapias que han producido mayor efectividad en los pacientes? Pues, además de la terapia médica, ¿verdad? Que es aspirina, Plavix, una estatina como atorvastatin, rosuvastatin, también se conoce que es rivaroxaban, ¿verdad? Que es el Xarelto, también disminuye riesgos cardiovasculares. Y ya cuando es más avanzado, pues ahí el cirujano tiene que operar, porque si realmente no tiene el paciente, el riesgo de amputación mayor durante los próximos meses es elevado.
Y una amputación mayor, pues, está asociado a una mortalidad elevada durante el primer año, que es lo que queremos evitar. No hablamos de la prevalencia de la condición en Puerto Rico, ni quizás de la Sí. cantidad de personas que requieren cirugía. Sí. Pues la realidad es que la prevalencia, que van envejeciendo, la prevalencia va aumentando. Ya a partir de los 70 es como un 10%, de los 80 es un 15-20%. So, cada vez que vemos estos pacientes más mayores, va aumentando la prevalencia. ¿Cuántos pacientes de estos avanzan a enfermedad donde la pierna está en riesgo? Son pocos. Si cogemos 100 pacientes que un PAD, son pocos los que terminan con gangrena úlcera. Pero como tenemos una población tan enferma y envejeciente, pues realmente vemos muchos. Y estos pacientes realmente sabemos que el pronóstico no es bueno a largo plazo. Inclusive tú le puedes salvar la pierna al paciente y luego, ¿verdad?, le estás dando seguimiento y te enteraste que el paciente falleció porque le dio un infarto. ¿Por qué? Porque sabemos que todas estas condiciones están entrelazadas y el riesgo cardiovascular sigue siendo elevado aunque le salve la pierna. Claro, porque aunque se refleje ahí, quizás el resto del sistema Exactamente. arterial ya está afectado. enfermo. La mayor parte de estos casos que llegan a cirugía están vinculados con otras enfermedades crónicas, como usted señaló, la diabetes, por ejemplo. Sí, nosotros hemos publicado múltiples estudios en nuestra población, ¿verdad?, que es mayormente del suroeste, y más del 80% de los pacientes que nosotros tenemos que intervenir por enfermedad con gangrena úlcera son pacientes diabéticos. Igual son pacientes hipertensos, pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes que fuman o fumaron y pacientes obesos. A veces tú ves esta combinación y tienen más de 3 o 4 comorbilidades. Tú pones todas estas comorbilidades juntas y esto es una combinación fatal. Una bomba de tiempo. Sí, es fatal. ¿Qué otros factores pudiesen ayudar a controlar la condición si es como otras condiciones, que cambiando alimentación, mejorando estilos de vida puede contribuir? Sí. La realidad es que muchas de estas enfermedades pues son prevenibles, ¿verdad? O la prevención es súper importante, y aquí es que viene el rol de la educación al paciente, del médico primario, ¿verdad?, explicándole al paciente los riesgos. Algunos de los factores que tú puedes controlar, el cigarrillo. Esto es, ¿verdad?, una cosa que tú puedes prevenir. Si tienes que dejar de fumar, hay terapia para dejar de fumar. Pacientes con obesidad, sabemos que hay unas terapias nuevas que son sumamente efectivas, que son los GLP-1, los bloqueadores. Eso funciona súper bien, que es el Ozempic, el Mounjaro. Pacientes con diabetes, controlar su diabetes, ¿verdad? El ejercicio. Desafortunadamente tenemos una población sedentaria que no se ejercita. Se recomienda que el paciente camine al menos media hora 3 a 4 veces en semana. Todas estas cosas, si uno las evita, ¿verdad?, una dieta adecuada, baja en carbohidratos, tú llevas una vida saludable, el riesgo de que te pase esto es mucho más bajo. Pero esto no es de un año para otro. Tú tienes que empezar desde que tú eres joven, desde los 20, 30 años, para que cuando llegues a los 50, 60, pues no tengas este tipo de condición. Pues supongamos que ya la persona, el paciente, tiene PAD y quizás incluso fue a cirugía. ¿Qué papel juega la rehabilitación vascular en ese proceso y también estos cambios en estilo de vida? Sí, es fundamental. Siempre, ¿verdad?, no importa que el paciente haya tenido, digamos que perdió un dedito y sanó la herida, nunca es tarde, ¿verdad? Si el paciente está obeso, yo siempre los ayudo a bajar de peso, los oriento sobre su dieta, ¿verdad?, bajen carbohidratos, hacer ejercicio, tratar de controlar sus presiones, su diabetes. No importa que tengas la condición, eso no quiere decir que estás tarde, ¿verdad? Siempre se puede cambiar y se puede mejorar. Lo veo en mis pacientes, a veces me dicen bajé 30 libras, ¿verdad? La presión está mejor, la diabetes está mejor, y de esta manera pues disminuimos los riesgos a largo plazo. Eso sí se puede tratar. Lo cierto es que el paciente con PAD tiene menos probabilidad de pasar de cierta edad o no con el tratamiento adecuado. La realidad es que la mayoría de los pacientes que tienen PAD no desarrollan síntomas asociados al PAD. O sea pero el diagnóstico a tiempo disminuye los riesgos de eventos cardiovasculares en general. Y la muerte. Y la muerte. La mayoría de los pacientes que tienen PAD que están aquí, por ejemplo, aquí deben haber muchos pacientes con PAD, no tienen ningún síntoma. Y pueden vivir una vida completamente normal, pero con un manejo adecuado. Claro, y el único cernimiento o el inicial fue el que nos comentó al principio,
de ese examen que es físico. El médico tiene que tocarte. Tiene que tocarte el pie. Si el médico no tiene, si tú no sientes pulso en el pie, tienes PAD, de seguro. Si tienes pulso, como quieras, deberías ordenar un índice de brazo-tobillo, porque en ocasiones puedes tener pulso y el índice de brazo-tobillo está disminuido. ¿Qué quiere decir eso? Que tus arterias están levemente enfermas, pero el flujo sanguíneo llega adecuadamente. O sea, lo que tienes un poquito estrecho o tapado no es suficiente para disminuir la circulación. Bueno, doctor, para cualquier información adicional, sé que está trasnochado y se merece un buen descanso y que ha salvado otra vida, así que muchísimas gracias por eso. Información adicional, ¿dónde la consiguen? Nosotros estamos, ¿verdad? Somos un grupo, estamos en Caribbean Vascular Center, 651-1429 es el número, y ya para casos más complejos, pues estamos en el Centro Médico Episcopal San Lucas, donde contamos con un servicio 24/7 de cirujanos vasculares, que es el único servicio que está 24/7 en la isla ahora mismo. Bueno, muchísimas gracias por la orientación, por el tiempo. Gracias. Y le pedimos al público que continúe con nosotros desde la Feria de Salud de la Cámara de Comercio del Sur, aquí en Plaza del Caribe en Ponce. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias.